Javier García dejó a su esposa Inés por una vida de lujo, pero cuando ella regresa 2 años después con su hijo, su mundo se pone patas arriba. A medida que los secretos se desvelan y el peligro acecha, Javier debe luchar para reconstruir la vida que tontamente abandonó. Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde dónde del mundo la estás viendo hoy. Javier García se encontraba en la ventana de su lujoso ático, mirando hacia abajo las concurridas calles de Madrid. A sus 42 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar: trajes de alta costura, coches de lujo y una vista que la mayoría de la gente solo veía en revistas. Pero esa noche sintió un vacío dentro de él. «Cariño, ¿no vienes a la cama?», llamó Beatriz desde su dormitorio. Tenía 28 años, era hermosa y exactamente el tipo de mujer que Javier pensó que quería cuando dejó a su esposa Inés hace 2 años. Javier suspiró y se aflojó la corbata. El recuerdo de Inés todavía lo perseguía, especialmente en noches como esa. Ella había estado allí cuando él no era nadie, trabajando 2 empleos para ayudarlo a iniciar su primer negocio. Inés, con su cálida sonrisa y su infinita paciencia, había creído en él cuando nadie más lo hizo. «Ya voy», le respondió a Beatriz, pero su mente estaba en otro lugar. Esa mañana había pasado por su antiguo barrio de Salamanca, Madrid, y había visto a la hermana de Inés saliendo de la tienda de comestibles. Ella le había dirigido una mirada que lo hizo sentir muy pequeño. A la mañana siguiente, Javier se sentó en su oficina tratando de concentrarse en el trabajo. Su secretaria llamó. «Señor García, su novia está aquí para discutir los arreglos de la gala benéfica». Beatriz irrumpió en la oficina luciendo un vestido rojo de alta costura que probablemente costaba más de lo que él solía ganar en un mes cuando estaba comenzando. «Javier, cariño, tenemos que hablar sobre la disposición de los asientos. No quiero volver a quedar sentada al lado de esa gente aburrida de la tecnología». Javier sintió que le venía un dolor de cabeza. Últimamente, todo lo que Beatriz decía parecía irritarlo. Ella no era como Inés, que podía hablar de cosas reales a quien le importaban más cosas que las fiestas y las compras. «Podemos hablar de esto más tarde. Tengo una reunión en 10 minutos. «Siempre dices eso», hizo un puchero Beatriz. «A veces creo que no te importa nada nuestra relación». Mientras ella salía furiosa, Javier no pudo evitar comparar su dramática salida con la forma en que Inés solía manejar los desacuerdos, con tranquila dignidad y comprensión. Esa tarde, la lluvia caía sobre Madrid. Javier salió del trabajo temprano, sintiéndose inquieto. Cuando abrió la puerta de su ático, casi dejó caer su maletín. Allí, de pie en el pasillo, estaba Inés, pero no estaba sola. En sus brazos llevaba un bebé con llamativos ojos azules, ojos que se parecían exactamente a los suyos. «Hola, Javier», dijo Inés con calma. No había cambiado mucho en 2 años. Su cabello era más corto ahora y se comportaba de manera diferente, más fuerte, más segura. «Este es Mateo, tu hijo». Javier sintió como si todo el aire hubiera sido absorbido del pasillo. «Mira, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Podemos pasar?», preguntó Inés, ignorando su tartamudeo. «Necesitamos hablar». Dentro del ático, Inés se sentó al borde de un costoso sofá de cuero, abrazando a Mateo. El bebé miró a Javier con ojos curiosos, y algo dentro de él se quebró un poco. «Descubrí que estaba embarazada justo después de que te fueras», explicó Inés con la voz firme. «Decidí que era mejor para mi bebé crecer sin tu influencia. Pero ahora está empezando a hacer preguntas y merece conocer a su padre, incluso si ese padre no es el hombre que yo pensé que era». Javier no podía apartar la vista del niño. «Tiene mis ojos», susurró. «Sí, los tiene, pero espero que eso sea todo lo que haya heredado de ti». Las palabras de Inés le dolieron, pero Javier sabía que se las merecía. Justo entonces, la puerta del ático se abrió de nuevo. Beatriz entró con bolsas de compras en la mano. Se detuvo en seco al ver a Inés y al bebé. «Javier, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». Inés se levantó, con su dignidad intacta. «Soy su esposa. Bueno, exesposa. Y este es su hijo».
Las bolsas de compras de Beatriz cayeron al suelo. ¿Su qué? La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Javier García, el hombre que pensó que lo tenía todo. Resuelto, estaba congelado entre su pasado y su presente, mientras que su hijo, un niño que nunca supo que existía, lo miraba con esos ojos azules familiares. Su vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y en el fondo, Javier sabía que se merecía lo que se le venía encima. El silencio en el ático de Javier pareció durar una eternidad. Beatriz fue la primera en romperlo con una voz aguda de ira. «¿Tienes un bebé? Con ella», señaló a Inés. Su dedo perfectamente manicurado temblaba. «¿Cuánto tiempo has sabido esto?» «Él no lo sabía», dijo Inés con calma, todavía sosteniendo a Mateo. «Por eso estoy aquí ahora». Javier finalmente encontró su voz. «Beatriz, por favor, necesito hablar con Inés a solas». ¿A solas? ¿Estás bromeando?» Beatriz tomó su bolso. «¿Sabes qué? Bien, enfréntate a tu familia secreta. No esperes que esté aquí cuando hayas terminado». Salió furiosa, golpeando la puerta con tanta fuerza que Mateo empezó a llorar. Inés meció suavemente al bebé, consolándolo con un toque experto que hizo que el corazón de Javier doliera. Esta debería haber sido su vida: ver crecer a su hijo, ayudar a Inés con las tomas nocturnas, ser un verdadero padre. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Javier con la voz áspera por la emoción. 14 meses, respondió Inés. Empezó a caminar el mes pasado. Le encantan los plátanos y esos pequeños libros de cartón con animales. Javier se hundió en una silla, pasándose las manos por el cabello. Inés, yo no sé qué decir. Si hubiera sabido... ¿Qué? La fachada tranquila de Inés se agrietó un poco. Te habrías quedado, por favor, te fuiste porque querías una vida diferente. Una mujer más joven, fiestas elegantes, toda la fantasía del hombre de negocios rico. Eso no es justo, protestó Javier. Pero incluso él no creía sus propias palabras. No es justo. Inés rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar de lo que no es justo? Intenta estar embarazada de 7 semanas y ver a tu marido hacer las maletas. Intenta explicar a tu familia por qué el hombre que amaste durante 10 años de repente decidió que ya no eras lo suficientemente buena. Mateo se movió en los brazos de Inés, alcanzando un jarrón brillante sobre la mesa de café. Ella lo apartó suavemente, y Javier notó lo natural que era con él. Ella había aprendido a ser madre por sí sola, mientras él se lo pasaba bien en su ático. «Quiero ser parte de su vida», dijo Javier de repente. «Por favor, Inés, sé que la cagué con nosotros, pero no me alejes de mi hijo». Inés se levantó acomodando a Mateo en su cadera. «Me quedo con mi hermana en la calle de Alcalá, Madrid. Puedes venir mañana a las 10 si quieres pasar un rato con él, pero entiende esto. No estoy aquí para arreglar las cosas entre nosotros. Esto es por Mateo». Después de que se fueron, Javier recorrió su costoso apartamento, viéndolo con nuevos ojos. El arte moderno en las paredes, los muebles elegantes, la vista de la que había estado tan orgulloso. Nada de eso significaba nada en comparación con lo que había desechado. Su teléfono vibró con mensajes de texto enojados de Beatriz, pero los ignoró. En cambio, se encontró mirando fotos antiguas en su teléfono, fotos que nunca había borrado. Allí estaba Inés en su primer apartamento, pintando las paredes de amarillo, porque decía que traería sol a sus vidas. Inés en la inauguración de su primer negocio, mirándolo con tanto orgullo. Inés en sus últimas vacaciones juntos, antes de que dejara que el éxito se le subiera a la cabeza. A la mañana siguiente, Javier se presentó en la casa de la hermana de Inés exactamente a las 10. Había comprado todos los juguetes para bebés que pudo encontrar en la tienda, con los brazos llenos de paquetes. «No puedes comprar su amor», dijo Inés cuando abrió la puerta, pero su voz era más suave que ayer. Adentro, Mateo estaba jugando, con bloques en una alfombra colorida. Cuando miró a Javier con esos ojos azules familiares, Javier sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Hola, amigo», dijo, arrodillándose. «Soy tu papá».
Mateo lo estudió por un momento. Luego le tendió un bloque rojo. Javier lo tomó con manos temblorosas y por primera vez en 2 años sintió que estaba exactamente donde debía estar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Beatriz se sentaba en un café comercial, Madrid, removiendo su café con enojo. Su teléfono mostraba un mensaje de texto de su amiga. Acabo de ver a Javier entrando en 1900, una casa en Pozuelo de Alarcón, Madrid, con un montón de cosas de bebé. ¿Qué está pasando? Los labios perfectamente pintados de Beatriz se curvaron en una sonrisa cruel. «Oh, esto no ha terminado», murmuró. «Ni mucho menos». De vuelta en la casa de la hermana de Inés, Javier estaba aprendiendo a cambiar un pañal por primera vez en su vida. Estaba haciendo un desastre, pero no le importaba. Cada sonrisa de Mateo, cada pequeño gorgoteo y risa, valía más que todos los negocios que había hecho. Inés observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Se dijo a sí misma que no debía caer en eso. Javier García le había roto el corazón una vez antes, pero verlo con su hijo, tan gentil y esforzándose tanto, hizo que algo se removiera en su corazón que creía que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. «Recuerda», dijo con firmeza, más para sí misma que para él, «esto es solo por Mateo». Javier la miró, con las manos llenas de toallitas para bebés y su camisa cara cubierta de talco para bebés. «Lo sé», dijo suavemente, «pero Inés, gracias por darme esta oportunidad. No me la merezco, pero te prometo que no la desperdiciaré». Mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas, proyectando un cálido brillo sobre la pequeña escena familiar, ninguno de ellos sabía que Beatriz ya estaba poniendo en marcha planes que pondrían a prueba su nuevo y frágil acuerdo hasta sus límites. Beatriz estaba sentada en su salón de belleza favorito, haciéndose las uñas mientras su mente trabajaba, horas extras. Había pasado la última semana viendo a Javier cancelar cenas y salir temprano de las fiestas, todo para pasar tiempo con su nueva familia. La ponía enferma. «¿Encontraste algo?», preguntó por teléfono, manteniendo la voz baja. Al otro lado estaba el investigador privado que había contratado para desenterrar la suciedad sobre Inés. «No mucho», respondió el investigador. «Trabaja como contable en Deloitte, España, paga sus impuestos a tiempo y es voluntaria en un hogar, de San José, Madrid, los fines de semana. Está bastante limpia». Beatriz apretó los dientes. «Sigue buscando. Todo el mundo tiene secretos». «¿Y qué pasa con el bebé? ¿Estamos seguros de que es realmente de Javier?». «El tiempo coincide perfectamente con su divorcio». «¿Ya has visto esos ojos? Ese niño definitivamente es un García». Después de colgar, Beatriz miró su reflejo en el espejo. No iba a dejar que una exesposa santurrona y su bebé sorpresa arruinaran todo por lo que había trabajado. Mientras tanto, Javier estaba sentado en el suelo de la sala de estar de la hermana de Inés, ayudando a Mateo a apilar bloques. La semana pasada le había enseñado más sobre ser padre de lo que nunca pensó que fuera posible. Había aprendido qué canciones hacían reír a Mateo, cómo saber cuándo se cansaba y la forma correcta de sostenerlo durante su siesta. «¿Te estás poniendo mejor en esto?», dijo Inés, trayendo 2 tazas de café. Le dio una a Javier, con cuidado, de no dejar que sus dedos se tocaran. «Tuve una buena maestra», respondió Javier, mirándola con una sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Ella rápidamente se apartó. «¿Cómo está llevando todo esto Beatriz?», preguntó Inés, tratando de mantener su voz neutral. La sonrisa de Javier se desvaneció. «Ella está adaptándose. Ha sido difícil». «Apuesto a que sí», murmuró Inés. Había visto el coche deportivo de la mujer más joven pasando 3 veces por la casa ayer, aunque no se lo había mencionado a Javier. Justo en ese momento, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de texto de su asistente ejecutiva. «Reunión urgente de la junta directiva convocada por Beatriz. Dice que tiene preocupaciones sobre el liderazgo de la empresa para discutir. Asistirán todos los principales accionistas». Javier sintió que se le caía el estómago. Como su novia, Beatriz tenía acceso a información confidencial de la empresa.
Ella sabía cosas que podrían dañarlo si salían a la luz. «Tengo que irme», dijo, levantándose rápidamente. «Hay un problema en el trabajo». Inés notó la preocupación en sus ojos. «¿Está todo bien?» «Está bien», mintió, sin querer cargarla. «Solo cosas de negocios». Besó la frente de Mateo y salió apresuradamente. Cuando Javier llegó a su edificio de oficinas, encontró la sala de juntas ya llena. Beatriz estaba sentada al final de la mesa, luciendo un traje rojo de poder y una sonrisa que lo ponía nervioso. «Ahora que todos están aquí», comenzó, poniéndose de pie, «creo que debemos discutir las recientes distracciones del señor García. Su vida personal está afectando su juicio y como alguien profundamente involucrado en las operaciones de la empresa, tengo preocupaciones». Javier sintió que todos los ojos se volvían hacia él. «Mi vida personal no tiene nada que ver con el éxito de esta empresa». «¿En serio?» Beatriz sacó una carpeta. «Porque tengo pruebas de que ha perdido 6 reuniones importantes esta semana solamente, fondos hace 2 años, justo en la época de tu divorcio». La sangre se heló en las venas de Javier. De hecho, sí había movido algo de dinero durante su divorcio. Nada ilegal, pero no se vería bien si se examinaba con demasiado detalle. «¿Qué quieres, Beatriz?», preguntó. La sonrisa de Beatriz se ensanchó. «Simple. Corta lazos con Inés y el bebé, o me aseguraré de que cada accionista en esta sala sepa exactamente cómo has estado manejando su dinero». De vuelta en casa de Inés, Mateo estaba durmiendo la siesta mientras Inés revisaba las facturas en la mesa de la cocina. Su hermana Ana entró con aspecto preocupado. «¿Has visto esto?». Ana le mostró su tablet mostrando una página web de noticias de negocios. El titular decía: «Industrias García en crisis. La familia secreta del CEO plantea dudas sobre el liderazgo». Inés sintió que se le hundía el corazón. Sabía que volver a involucrarse con Javier, aunque solo fuera por Mateo, traería complicaciones. Pero no esperaba esto. Su teléfono sonó. Era Javier. «Inés, tenemos que hablar. Beatriz está intentando destruir todo lo que he construido. Dice que si dejo de verte a ti y a Mateo, ella... ¿Ella qué, Javier?», interrumpió Inés con la voz cansada. «¿Le contará a todo el mundo qué clase de hombre eres en realidad? Quizás eso no sea tan malo». Hubo una larga pausa al otro lado. «No puedo perder mi empresa, Inés. Todo por lo que he trabajado». «¿Quieres decir todo por lo que hemos trabajado?», lo corrigió Inés. «¿O te olvidaste de quién te apoyó mientras construías esta empresa? ¿Quién creyó en ti cuando nadie más lo haría?». Antes de que Javier pudiera responder, oyó a Mateo llorar a través del vigilabebés. «Tengo que irme», dijo. «Nuestro hijo me necesita». «La pregunta es, Javier, ¿qué necesitas tú?». Después de colgar, Inés fue a buscar a Mateo a su cuna. Mientras lo abrazaba, susurró: «No te preocupes, cariño. Mamá es lo suficientemente fuerte para los dos». Pero solo en su oficina, Javier García se llevó las manos a la cabeza, dividido entre el imperio que había construido y la familia que acababa de encontrar. Sobre su escritorio, su teléfono se iluminó con otro mensaje de Beatriz. «Se acaba el tiempo, Javier». «¿Qué va a hacer?». Javier pasó toda la noche en su oficina mirando fotos antiguas en su teléfono. Fotos de él e Inés de cuando eran jóvenes y luchaban. Una foto nueva de Mateo riendo con un juguete. Su lujoso ático y su coche de lujo de repente parecían vacíos en comparación con lo que podía perder. A la mañana siguiente tomó su decisión. «Convoca una reunión urgente de la junta directiva», le dijo a su asistente, «y llama a mi abogado». Beatriz llegó a la oficina con una sonrisa triunfal. Estaba segura de que Javier elegiría su empresa antes que a su hijo. Siempre elegía el poder antes que el amor. Pero cuando entró en la sala de juntas, algo se sintió diferente. Javier estaba al frente de la mesa, con una expresión más seria, de la que ella le había visto nunca. «He convocado esta reunión para abordar las acusaciones de ayer», comenzó, «y para aclarar algunas cosas». Sacó una pila de documentos. «Primero, voy a presentar una denuncia por acoso contra la señorita Reynolds», dijo, usando el apellido de Beatriz formalmente.
Sus intentos de usar los recursos de la empresa para venganzas personales no serán tolerados. La sonrisa de Beatriz desapareció. No puedes estar hablando en serio. También voy a publicar la documentación completa de cada transacción financiera de los últimos 5 años, continuó Javier, incluyendo la prueba de que el dinero que moví durante mi divorcio eran mis ahorros personales, no fondos de la empresa. La señorita Reynolds lo sabía, pero optó por presentarlo de otra manera para manipular a esta junta. Los demás miembros de la junta comenzaron a susurrar entre ellos. El rostro de Beatriz se puso rojo de ira. ¿Los eliges a ellos? Siseó. ¿A esa mujer que mantuvo a tu hijo en secreto? ¿A ese bebé del que ni siquiera sabías hace 2 semanas? Javier la miró directamente a los ojos. No, Beatriz. Finalmente estoy eligiendo ser el hombre que debería haber sido hace 2 años. Mientras esto sucedía en la oficina, Inés estaba en el trabajo, tratando de concentrarse en las hojas de cálculo en lugar de preocuparse por Javier. Su jefe se acercó a su escritorio con una mirada preocupada. «Inés, ¿has visto las noticias de negocios de hoy?» Ella negó con la cabeza, con miedo de mirar. Su jefe giró el monitor de su ordenador hacia ella. El titular decía: «El CEO de Industrias García se enfrenta a la junta directiva. La familia es lo primero». Más tarde esa tarde, Javier apareció en casa de la hermana de Inés. Parecía cansado, pero de alguna manera más ligero, como si un peso se le hubiera quitado de los hombros. «¿Podemos hablar?», se preguntó cuando Inés abrió la puerta. Se sentaron en la cocina mientras Mateo jugaba en su parque infantil cerca. Javier le contó todo: las amenazas de Beatriz, la reunión de la junta y su decisión. «Casi me pierdo, Inés», admitió. «Me obsesioné tanto con el éxito que olvidé cómo se ve el verdadero éxito». Miró a Mateo. Él me lo recordó. Inés guardó silencio durante un largo momento. «¿Qué pasó con Beatriz?» «Renunció. Amenazó con arruinarme, pero le dije que siguiera adelante e intentara. Ya no tengo miedo». Justo entonces, Mateo se tambaleó hacia Javier, sosteniendo su elefante de peluche favorito. Javier lo levantó y su hijo apoyó confiadamente la cabeza en su hombro. «Papá», dijo Mateo claramente, por primera vez. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas e incluso Javier tuvo que limpiarse los ojos. «Así es, amigo», susurró. «Papá está aquí y no me voy a ninguna parte. Pero la vida nunca es simple, especialmente cuando intentas compensar errores del pasado». Al caer la tarde, el teléfono de Javier zumbó con un mensaje de su hermana. «Hanasins, acabo de ver a Beatriz almorzando con Jaime Pérez. ¿No es él tu mayor competidor?» Inés notó su ceño fruncido. «¿Qué pasa?» «Beatriz conoce todos los secretos de mi empresa», dijo Javier, «y ahora no le queda nada que perder». «Podrías haber evitado esto», señaló Inés. «Podrías haber elegido a tu empresa antes que a nosotros». Javier observó cómo Mateo jugaba con sus bloques, completamente ajeno al drama de adultos que lo rodeaba. «No», dijo con firmeza. «No podía. No otra vez». Inés sintió que algo cambiaba en su corazón. El hombre sentado en su cocina no era el mismo que se había marchado hace 2 años. Este Javier parecía real, humilde, quizás incluso merecedor de una segunda oportunidad. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó su teléfono. Era su hermana Ana, que sonaba en pánico. «Inés, enciende las noticias. Beatriz está dando una entrevista sobre Javier y es malo, muy malo». Mientras Inés buscaba el mando a distancia del televisor, el teléfono de Javier también comenzó a sonar. La tormenta que creían haber superado apenas comenzaba, y esta vez tendrían que enfrentarla juntos. En un estudio de televisión al otro lado de la ciudad, Beatriz estaba sentada bajo luces brillantes, con su expresión más inocente. «Solo estoy preocupada por la empresa», le dijo al entrevistador, con los ojos muy abiertos por una preocupación fingida. «Los accionistas merecen saber qué clase de hombre dirige realmente su empresa, y esperen a oír lo que le hizo a su primera esposa». Inés y Javier se sentaron en su sofá, observando con horror cómo la entrevista de Beatriz se reproducía en las noticias de la noche.
Estaba pintando una imagen de Javier como un hombre manipulador que usaba a la gente y la desechaba. Abandonó a su esposa cuando más lo necesitaba, dijo Beatriz, secándose lágrimas falsas, y ahora intenta hacer de padre de familia. Los accionistas necesitan saber con quién están tratando realmente. Javier alcanzó el mando a distancia para apagarlo, pero Inés lo detuvo. Necesitamos oír a qué nos enfrentamos, dijo en voz baja. Y déjenme contarles sobre las finanzas de la empresa, continuó Beatriz en pantalla. Hay cosas que la Junta no sabe. Justo entonces, Mateo comenzó a llorar desde su habitación. Inés se levantó para ver cómo estaba, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Cuando regresó cargando a su hijo, encontró a Javier con la cabeza entre las manos. Va a destruirlo todo, dijo. Inés se sentó a su lado, sorprendiéndolos a ambos. No, no lo hará, porque esta vez no está solo. Javier la miró con la esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Fui tu contable. Durante 8 años antes de ser tu esposa, Javier, conozco cada transacción legítima que hayas hecho. Puedo probar que está mintiendo. A la mañana siguiente, la oficina de Javier era un caos. Reporteros acamparon frente al edificio. Los accionistas exigían respuestas y su teléfono no dejaba de sonar. Pero por primera vez en 2 años se sintió firme. Inés venía a ayudarlo a ordenar los registros antiguos. Cuando llegó, con un sencillo traje de negocios y cargando una pila de carpetas, las cabezas se giraron. Todos sabían quién era ahora, la exesposa agraviada que podría salvar la empresa. Conservé copias de todo, le dijo a Javier mientras se sentaban en su oficina. Llámalo intuición, o tal vez simplemente te conocía demasiado bien. Trabajaron durante el almuerzo, con los hombros tocándose mientras se inclinaban sobre los documentos antiguos. La hermana de Inés, Ana, cuidaba de Mateo, enviándoles fotografías cada hora de lo que estaba haciendo. Cada vez ambos se detenían para mirar, compartiendo pequeñas sonrisas. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Javier durante un descanso para tomar café. Después de todo lo que hice, Inés guardó silencio por un momento. No lo hago por ti, lo hago por nuestro hijo. Él merece saber que su padre es un buen hombre, incluso si se perdió durante un tiempo. Al otro lado de la ciudad, Beatriz estaba almorzando con Jaime Pérez, el mayor competidor de Javier. Así que ya ves, ronroneó, con estos rumores circulando, las acciones de Industrias García caerán. El momento perfecto para una adquisición. Pero Jaime parecía incómodo. No lo sé, Beatriz, esto parece personal. Los negocios siempre son personales, espetó. ¿Estás dentro o no? De vuelta en Industrias García, Inés encontró lo que necesitaban, la prueba de que cada transacción que Beatriz cuestionó era legítima. Pero mientras le entregaba los documentos a Javier, sus dedos se tocaron y ninguno se apartó inmediatamente. Gracias, dijo Javier suavemente. No solo por esto, sino por todo. Inés sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, la asistente de Javier irrumpió. Señor García, la señorita Reynolds está dando otra entrevista. Está hablando de su hijo. Corrieron hacia el televisor de la sala de conferencias. Beatriz estaba hablando con un reportero diferente ahora, con aspecto preocupado. Solo me preocupo por ese pobre niño, decía. ¿Cómo sabemos siquiera que el bebé es realmente de Javier? Inés apareció convenientemente con él justo cuando la empresa estaba funcionando bien. Javier sintió que le hervía la sangre, pero Inés le tomó la mano. Esto es lo que ella quiere, enfadarte, hacerte reaccionar. No le des ese poder. Su toque lo calmó, y él le apretó la mano. El simple gesto se sintió más íntimo que cualquier momento que había compartido con Beatriz en sus 2 años juntos. Esa tarde, volvieron juntos a casa de Inés para recoger a Mateo. Ana levantó las cejas al verlos llegar en el mismo coche, pero no dijo nada. Mientras caminaban hacia la puerta, Javier se detuvo. Inés, necesito decirte algo. Cuando te fuiste ese día, hace 2 años, supe que había cometido el mayor error de mi vida.
Solo estaba demasiado orgulloso para admitirlo. Inés se volvió para enfrentarse a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque hoy me recordó quiénes solíamos ser juntos, lo fuertes que éramos como equipo, y porque... respiró hondo. Porque necesito que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. Antes de que Inés pudiera responder, Ana abrió la puerta con Mateo en brazos. El bebé alcanzó a ambos padres a la vez y se movieron juntos para sostenerlo. Dentro, Ana observó a los tres con una sonrisa comprensiva. Quizás a veces la vida te da una segunda oportunidad por una razón, pero en su lujoso apartamento, Beatriz estaba haciendo una última llamada telefónica desesperada. «No me importa lo que cueste», le dijo a alguien. «Quiero que investigues más a fondo. Todo el mundo tiene secretos, e Inés García debe tener algunos. Encuéntralos». El investigador privado se sentó frente a Beatriz en un café tenuemente iluminado, deslizando un sobre manila sobre la mesa. «Esto es todo lo que pude encontrar sobre Inés García. No te va a gustar». Beatriz abrió el sobre con entusiasmo, pero su rostro cayó al leer. El historial de Inés estaba impecable. Trabajo voluntario en hogares de 1900, mujeres, puntaje de crédito perfecto, referencias brillantes de todos los que la conocían. «Tiene que haber algo». Beatriz golpeó la mesa con la mano. «Nadie es tan perfecto». En realidad, el investigador se inclinó hacia adelante. «Encontré algo interesante sobre ti. Parece que no es la primera vez que intentas arruinar la vida de un hombre rico». El rostro de Beatriz palideció. «No sé de qué estás hablando». «¿Hace 2 años Ricardo Thompson? ¿El magnate hotelero? ¿Te suena de algo?». Mientras tanto, en casa de Inés, Javier estaba construyendo una fortaleza de almohadas con Mateo en la sala de estar. «Hace 2 años, Ricardo Thompson, ¿el magnate hotelero? ¿Te suena de algo?». Mientras tanto, en casa de Inés, Javier estaba construyendo una fortaleza de almohadas con Mateo en la sala de estar. Gateó a 4 patas mientras su hijo reía. «¡Más, papá!». Mateo aplaudió, y Javier añadió otra almohada a su estructura. «¿Quién iba a pensar?», dijo Inés trayendo 2 tazas de café, «que el gran Javier García sería tan bueno en la arquitectura de almohadas». Javier la miró con una sonrisa que la dejó sin aliento. «Estoy aprendiendo que hay muchas cosas más importantes que las reuniones de la junta directiva». En ese momento el teléfono de Javier vibró. Era su asistente. «Señor, necesita ver esto. James Peterson acaba de convocar una rueda de prensa urgente». Encendieron la televisión justo a tiempo para ver a James Peterson, el mayor competidor de Javier, de pie en un podio. Pero en lugar de anunciar una adquisición como temían, parecía incómodo. «Quiero desvincularme públicamente de las recientes acusaciones contra Javier García», anunció James. «Además, me siento obligado a compartir información inquietante sobre Beatriz Reynolds que ha salido a la luz». Inés y Javier observaron conmocionados cómo James revelaba la historia de Beatriz de atacar a hombres de negocios ricos, incluyendo detalles de órdenes de alejamiento y escándalos encubiertos en 3 estados diferentes. «No lo puedo creer», susurró Inés. «Todo este tiempo, ella era la que tenía secretos». El teléfono de Javier comenzó a sonar sin parar. Miembros de la junta, accionistas, reporteros, pero los ignoró a todos, mirando en cambio cómo Mateo se acercaba a Inés, pidiéndole que lo recogiera. «¿Sabes?», dijo suavemente, «verte con él me hace darme cuenta de cuánto tiré por la borda». Inés abrazó a Mateo más fuerte. «Javier, no, por favor, déjame decir esto». Se acercó a ellos. «Pensé que necesitaba más dinero, más poder, una mujer más joven en mi brazo. Pero viéndote estas últimas semanas, siendo la madre, increíble que eres, viendo lo fuerte que has sido, nunca he estado más enamorado de ti». Antes de que Inés pudiera responder, su hermana Sara irrumpió por la puerta principal. «Enciende Entertainment Tonight. No te lo vas a creer». Cambiaron de canal para encontrar a Beatriz en la pantalla, pero parecía diferente, desaliñada, desesperada,
La estaban sacando de la oficina de James Peterson esposada. También intentó chantajearlo, explicó Sara emocionada. Pero su seguridad lo grabó todo. Mientras veían cómo se desarrollaba el escándalo, Mateo extendió la mano y tomó las manos de ambos padres uniéndolos. Inés se encontró apoyándose en el hombro de Javier, como solía hacer cuando veían la televisión en su primer apartamento pequeño. «Extrañaba esto», susurró Javier, rodeándolos con un brazo a ella y a Mateo. «Los extrañaba a ustedes». Inés lo miró, viendo no al hombre de negocios adinerado que le había roto el corazón, sino al hombre del que se había enamorado hacía años. «Javier, yo...» Pero antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. Era su jefe en la empresa, contable. «Inés, lo siento mucho, pero con todo lo que está saliendo sobre Beatriz Reynolds, nos están inundando con llamadas de otras empresas que quieren que se revisen sus libros por fraudes similares. Necesitamos tu experiencia». Javier pudo ver el conflicto en los ojos de Inés. «Acéptalo», dijo. «Siempre has sido brillante para encontrar la verdad en los números. Es una de las millones de cosas que amo de ti». Inés apretó su mano. «¿Vienes a cenar mañana? Haré esa pasta con pollo que tanto te gustaba, la que me ayudó a superar las semanas de trabajo de 60 horas cuando empezamos». Los ojos de Javier se iluminaron. «Me encantaría». Mientras Inés recibía la llamada en la cocina, Javier se sentó en el suelo con Mateo, ayudándolo a apilar bloques. Su hijo lo miró con esos ojos azules iguales y dijo: «Te quiero, papá». Javier lo abrazó, con lágrimas en los ojos. «Yo también te quiero, amigo, y lo prometo, nunca voy a dejar que nada se interponga entre nosotros de nuevo». Pero, en la comisaría, Beatriz estaba haciendo su única llamada telefónica. «Escucha atentamente», dijo a quien quiera que estuviera al otro lado. «Necesito que publiques esas fotografías. ¿Sabes cuáles? Es hora de que todos vean al verdadero Javier García». A la mañana siguiente, Inés estaba preparando el desayuno cuando su hermana Sara entró corriendo con su computadora portátil. «Inés, necesitas ver esto. Está en todas las redes sociales». En la pantalla aparecían fotos de Javier de hace 2 años, la noche que dejó a Inés. En las fotos estaba borracho en un club caro, rodeado de mujeres hermosas, tirando dinero, como si fuera confeti. Pero fue la marca de tiempo lo que detuvo el corazón de Inés. 3 horas antes de que llegara a casa y le dijera que su matrimonio había terminado. «Hay más», dijo Sara en voz baja, desplazándose hacia abajo para mostrar mensajes entre Javier y Beatriz de esa noche. Estaban planeando cómo Javier dejaría a Inés, riéndose de cómo ella nunca lo habría visto venir. Inés sintió que no podía respirar. Justo cuando había comenzado a creer en Javier de nuevo, su teléfono vibró. Era Javier. «Inés, por favor, déjame explicarte. Esas fotos no es lo que parece. En serio». La voz de Inés era gélida. «Porque parece que planeaste todo con ella. Hiciste un juego de romperme el corazón». «No, quiero decir, sí, estuve allí esa noche, pero no es como Beatriz lo está haciendo. Parecer. Por favor, ¿puedo venir? Necesito contarte toda la verdad». Inés miró a Mateo jugando felizmente con su desayuno. Tenía los ojos de Javier, ojos que aparentemente podían mentir tan fácilmente como podían encantar. «Bien», dijo, «pero no por mí, por él». 1 hora más tarde, Javier estaba sentado en la sala de estar de Inés, más nervioso de lo que ella lo había visto alguna vez. Incluso durante su divorcio había sido confiado, seguro de sí mismo. Ahora parecía asustado. «Esas fotos fueron de la peor noche de mi vida», comenzó. «Acababa de perder un gran negocio. Todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando. Fui a ese club pensando que podía ahogar mis fracasos en alcohol. ¿Y Beatriz estaba allí para ayudar?» La voz de Inés era aguda. «Ella estaba allí. Para aprovecharse», corrigió Javier. «Vio a un hombre borracho y estúpido tirando dinero y se abalanzó. Empezó a decirme que merecía algo mejor, que era demasiado bueno para mi vida sencilla, que alguien como yo debería tener a alguien como ella. Y le creíste».
Javier se pasó las manos por el pelo. Le creía la mentira que quería oír, que mis fracasos no eran mi culpa, que merecía más, que empezar de nuevo arreglaría todo. Pero Inés la miró con lágrimas en los ojos. No me estaba riendo de dejarte. Esos mensajes que Beatriz publicó, ella los escribió. Estaba demasiado borracho para siquiera sostener mi teléfono. Excusa conveniente. Mira las marcas de tiempo de nuevo, dijo Javier. Míralas bien. Salí del club a las 11:42. Hay un ticket de compra para demostrarlo. Pero esos mensajes continúan hasta las 2 a.m. Ya estaba en casa para entonces, sentado en nuestro dormitorio, viéndote dormir y odiándome por lo que estaba a punto de hacer. Inés recordó esa noche. Cómo Javier olía a whisky caro cuando la despertó. Cómo le habían temblado las manos mientras hacía las maletas. Si te odiabas tanto, ¿por qué te fuiste? Porque era un cobarde, admitió Javier. Lo había perdido todo en el trabajo, y en lugar de apoyarte como debería haberlo hecho, me convencí de que no te merecía, que estarías mejor sin mí. En ese momento, Mateo entró corriendo a la habitación, dirigiéndose directamente a Javier. Sin pensar, Inés observó cómo su exmarido recogía a su hijo, abrazándolo. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo Javier suavemente, mientras Mateo jugaba con su corbata. Pero estas últimas semanas contigo y Mateo me han mostrado lo que es la verdadera felicidad. No clubes lujosos ni coches de lujo, sino esto, simplemente estar juntos. Inés sintió lágrimas en sus ojos. Me lastimaste mucho, Javier. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida compensándote si me lo permites. Él extendió la mano. No estoy pidiendo perdón ahora mismo, solo estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que he cambiado. Antes de que Inés pudiera responder, sonó su teléfono. Era su jefe de nuevo. Inés, enciende las noticias. Ahora. Encendieron la televisión para ver a Beatriz siendo sacada de la comisaría. El reportero estaba diciendo algo sobre evidencia falsificada, marcas de tiempo manipuladas en fotos y un historial de extorsión. Intentó editar esas fotos del club, explicó el jefe de Inés, pero se puso descuidada con los metadatos. Nuestro equipo forense encontró los originales. La historia de Javier coincide. Dejó el club horas antes de que se enviaran esos mensajes. Inés miró a Javier, todavía abrazando a su hijo. Vio al hombre que le había roto el corazón, sí, pero también al hombre que la había amado durante años de lucha, que estaba tratando con todas sus fuerzas de ser un mejor padre, que había elegido a su familia antes que a su empresa. Una oportunidad, dijo finalmente. Pero esta vez hacemos las cosas de manera diferente. Los ojos de Javier se llenaron de esperanza. Lo que quieras. Primero lo tomamos con calma, salidas como personas normales. Segundo, todas las decisiones sobre Mateo las tomamos juntos. Y tercero, respiró hondo, no más secretos. Nunca. Lo prometo, dijo Javier tomando su mano. Esta vez ella no se apartó. En su celda de detención, Beatriz se sentó en un banco duro, su atuendo de diseñadora arrugado, su maquillaje perfecto corrido. Su abogado acababa de comunicarle los cargos que enfrentaba: fraude, extorsión, ciberdelito. Su teléfono sonó una última vez antes de que se lo quitaran. Era James Peterson. «Sabes», dijo, «tenías razón en una cosa. Los negocios son personales. Y personalmente, creo que estás recibiendo exactamente lo que te mereces». Un mes después del arresto de Beatriz, Javier estaba nervioso en el porche de la casa de Inés, con flores en la mano. Habían acordado tomarse las cosas con calma, comenzando con una cita real. Su primera en casi 3 años. «Estás hermosa», dijo cuando Inés abrió la puerta. Llevaba un sencillo vestido azul, nada parecido a los trajes de diseñadora que Beatriz solía usar, pero para Javier nunca se había visto más deslumbrante. «Sara está cuidando a Mateo», dijo Inés tratando de ocultar su propio nerviosismo. Ya cenó y le leí su cuento antes de dormir. En lugar de un restaurante caro, Javier la llevó a Mario's, el pequeño restaurante italiano donde tuvieron su primera cita 15 años atrás.
Los manteles a cuadros rojos y las velas en botellas de vino no habían cambiado. «¿Te acordaste?», dijo Inés suavemente mientras se sentaban. «Recuerdo todo sobre nosotros», respondió Javier, «incluyendo cómo pediste espaguetis y te manchaste la nariz con salsa». Por primera vez en años, Inés rió libremente con él. «Y estabas demasiado nervioso para decírmelo, así que anduve todo el día con salsa en la nariz». Mientras compartían un plato de espaguetis, como solían hacer, los años de dolor comenzaron a sentirse un poco más ligeros. Hablaron de Mateo, del trabajo, de sus esperanzas para el futuro. «Vendí el ático», mencionó Javier casualmente. «Compré una casa en Pozuelo de Alarcón a solo 10 minutos de ti y de Mateo». Inés levantó una ceja. «¿Ya no más vida de lujo en edificios altos?» «Eso nunca fui realmente yo», admitió Javier. «Era quien creía que tenía que ser. La casa tiene un patio trasero donde Mateo puede jugar y», dudó, «quizás algún día espacio para más niños». Inés casi se ahoga con su vino. «No nos adelantemos». De vuelta en la casa de Inés, Sara estaba acostando a Mateo cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias. El CEO de Industrias García anuncia nuevas políticas de la empresa que priorizan a la familia. Sonrió mostrándoselo a su sobrino. «Tu papá realmente lo está intentando, pequeño». A la mañana siguiente, Javier llegó temprano para llevar a Mateo a la guardería infantil. Encontró a Inés en la cocina luchando con la cafetera. «¿Todavía no funciona bien?», preguntó, interviniendo para ayudar. «Tienes que mover la manija». Sus manos se tocaron en la máquina y de repente estaban muy cerca. Por un momento ninguno se movió. Entonces Mateo entró corriendo, rompiendo el hechizo. «Papá, ¿parque hoy?». Javier lo levantó en brazos. Después de la guardería, «Amigo, papá tiene una sorpresa especial planeada». Esa tarde, Javier llevó a Mateo al Parque del Oeste. Inés también vino, observando cómo Javier empujaba a su hijo en los columpios. Otras madres les sonreían, probablemente pensando que eran solo otra familia feliz. «Te compré algo», dijo Javier cuando Mateo estaba ocupado en el arenero. Le entregó a Inés una pequeña caja. Adentro había una llave. «¿Para qué es esto?». «De la nueva casa», explicó Javier. «No, te pido que te mudes. Solo quiero que sepas que tú y Mateo siempre tienen acceso. No más puertas cerradas entre nosotros». Inés sostuvo la llave con fuerza. «Javier, sé que lo estamos tomando con calma», dijo rápidamente. «Pero quiero que veas que hablo en serio sobre cambiar, sobre ser el hombre que te merecías todo el tiempo». En su tercera cita, 2 semanas después, Inés hizo la pregunta que la había estado molestando. «¿Alguna vez lo extrañas?». La vida glamorosa. Estaban sentados en un banco del parque, comiendo perritos calientes de un vendedor ambulante. Javier pensó en ello. «Echo de menos creer que todo era sencillo, que el dinero podía solucionar cualquier problema. Pero esa vida», sacudió la cabeza, «estaba vacía, como vivir en una habitación de hotel de lujo, bonita a la vista, pero nunca realmente un hogar». Inés apoyó la cabeza en su hombro, sorprendiéndolos a ambos. «Esto se siente como un hogar», susurró. En el trabajo, la secretaria de Javier notó los cambios en él. Sonreía más, guardaba fotografías de Mateo en su escritorio y nunca faltaba a ningún evento escolar. La junta directiva también lo notó. Los beneficios habían aumentado desde que comenzó a promover políticas de equilibrio entre la vida laboral y personal. Una tarde, después de acostar a Mateo juntos, Inés y Javier se sentaron en el columpio de su porche, el mismo columpio donde él le había dicho por primera vez que la amaba 16 años atrás. «Tengo una confesión», dijo Inés en voz baja. «Nunca presenté nuestros papeles de divorcio». Javier se volvió para mirarla. «¿Qué?». «Lo seguí posponiendo, inventando excusas. Luego me enteré de Mateo y simplemente no pude. Legalmente, seguimos casados». El corazón de Javier se aceleró. «Inés, ¿estás diciendo...?» «Estoy diciendo que quizás todo sucede por una razón. A veces hay que perderse para encontrar el camino de regreso a casa». En ese momento, Ana asomó la cabeza por la puerta principal. «Perdón por interrumpir,
Pero Mateo está pidiendo a ambos. No se dormirá sin una historia de mamá y papá. Mientras, volvían a entrar juntos. Javier tomó la mano de Inés. Esta vez sus dedos se entrelazaron perfectamente, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero en una sala de visitas de la prisión de Soto del Real, Beatriz estaba sentada frente a su abogado, con la mirada fría. «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre el jefe de Inés en la Deloitte, España. Todo el mundo tiene secretos, y todavía no he terminado con los García». Inés estaba sentada en el despacho de su jefe, confundida por la seria expresión de su rostro. «No hay una manera fácil de decir esto», comenzó el señor Richardson, «pero hemos encontrado algunas irregularidades en su trabajo». «¿Qué? Eso es imposible». Inés había revisado 3 veces cada cuenta que había manejado. Estos documentos sugieren que ha estado compartiendo información confidencial de clientes. Él empujó una carpeta a través de su escritorio, con Javier García. La sangre se le heló a Inés al mirar los papeles. Había correos electrónicos, aparentemente desde su cuenta, enviando datos financieros sensibles a Javier. Pero ella nunca los había enviado. «Son falsos», dijo ella. «Yo nunca...» «Lo siento, Inés, pero hasta que se investigue esto, estás suspendida». Fuera de la oficina, las manos de Inés temblaban mientras llamaba a Javier. «Algo anda mal, alguien está intentando incriminarme». 20 minutos después, Javier entró corriendo en la cafetería donde Inés esperaba. Con una sola mirada a su rostro la abrazó. «Dime todo». Mientras Inés explicaba, el rostro de Javier se oscureció. «Beatriz», dijo, «tiene que ser ella». «Pero está en la cárcel», protestó Inés. «Bajo fianza», corrigió Javier. «Su abogado la sacó la semana pasada». Justo entonces ambos teléfonos vibraron con alertas de noticias. Escándalo financiero sacude a Deloitte España. La contadora principal, Inés García, implicada. «¿Cómo llegó esto a la prensa tan rápido?», susurró Inés. «Porque ese era su plan desde el principio», se dio cuenta Javier. «No podía hacerme daño directamente, así que fue tras ti, tras tu reputación». Inés sintió que se le formaban lágrimas. «Todo por lo que he trabajado». «Oye», Javier tomó sus manos. «La vencimos antes, la venceremos de nuevo». De vuelta en la casa de Inés, Ana estaba tratando de distraer a Mateo mientras Javier e Inés trabajaban en la cocina, extendiendo papeles sobre la mesa. Tenían que encontrar pruebas de que los correos electrónicos eran falsos. «Mira esto», Javier señaló una marca de tiempo. «Este correo electrónico supuestamente se envió a las 3 a.m. de un martes». «La noche en que Mateo tuvo esa fiebre alta», recordó Inés. «Estuve despierta toda la noche con él». «Exactamente. Y yo también estaba aquí, ¿recuerdas? Vine en cuanto llamaste». Trabajaron toda la noche, encontrando más inconsistencias. A la mañana siguiente, el equipo de TI de Javier descubrió que los correos electrónicos se habían enviado a través de un servidor falsificado, uno registrado en una empresa que Beatriz había creado hacía meses. Pero Beatriz ya estaba haciendo su próximo movimiento. Entró en las oficinas de El País, luciendo su mejor aspecto de víctima inocente. «Tengo una historia», le dijo a la reportera, «sobre cómo Javier García y su esposa han estado usando información privilegiada para robar a sus clientes durante años. Tengo pruebas». La reportera se inclinó hacia adelante interesada. «Dime más». Pero lo que Beatriz no sabía era que ella no era la única con un plan. Mientras ella contaba sus mentiras, Inés se sentaba con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Guardia Civil. «Estos son los registros de cada transacción que he manejado en los últimos 5 años», explicó Inés, entregando pilas de documentación. «Y estos son los correos electrónicos falsos, con pruebas de dónde provienen realmente». El agente de la Guardia Civil asintió. «Señora García, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono oculto?». Al día siguiente, Inés entró en su edificio de oficinas, con el corazón latiéndole con fuerza. Tal como se predijo, Beatriz estaba esperando en el estacionamiento. «¿Triste por tu carrera?». Beatriz sonrió con sarcasmo. «Es asombroso lo que unos pocos correos electrónicos falsos pueden hacer».
Inés presionó su mano contra su costado, donde estaba escondido el micrófono. ¿Por qué haces esto? Porque él te eligió, escupió Beatriz. Lo tenía todo conmigo, dinero, poder, emoción, pero lo tiró todo por su aburrida exesposa y su mocoso. ¿Estás admitiendo que falsificaste esos correos electrónicos? Beatriz se rió. Por supuesto que sí. Al igual que le pagué a ese técnico para que los antidatara a través de mi empresa tapadera. Acéptalo, Inés. Has perdido, tu reputación está arruinada y esta vez Javier no puede salvarte. Tienes razón, dijo Inés con calma. Javier no puede salvarme, pero yo puedo salvarme a mí misma. Agentes de la Guardia Civil emergieron de detrás de los coches, habiendo oído todo. El rostro de Beatriz palideció cuando se acercaron con las esposas. Beatriz Reynolds, anunció un agente, está arrestada por fraude, cibercrimen e intento de extorsión. Mientras Beatriz era llevada gritando, Javier apareció al lado de Inés. Lo hiciste, dijo con orgullo. Lo hicimos, la corrigió Inés. Todos nosotros juntos. Esa tarde celebraron en la casa de Inés con pizza y helado. Mateo no entendía por qué todos estaban tan felices, pero le encantaba ver a sus padres sonriendo y abrazándose. «Sabes», dijo Javier después de que Mateo se acostara, «verte enfrentarte a ella hoy, fuiste increíble». Inés sonrió. «Ya, no soy la misma mujer a la que intentó herir hace 2 años. Ahora soy más fuerte». «Siempre fuiste fuerte», dijo Javier suavemente. «Yo estaba demasiado ciego para verlo». La abrazó, y bajo las suaves luces de la cocina, compartieron su primer beso verdadero desde que encontraron el camino de regreso el uno al otro. Se sintió como volver a casa. Pero arriba, el vigilabebés de Mateo crujió con estática. Un pequeño ruido llamó la atención de Inés. ¿Oíste eso? Subieron corriendo para encontrar la ventana de Mateo abierta, las cortinas ondeando con el viento, y sobre su cama vacía había una nota. «Esto no ha terminado. Llama a la policía», gritó Inés agarrando la manta vacía de Mateo, pero Javier ya estaba sacando su teléfono. «Espera», dijo, notando algo. «Hay otra nota debajo de la almohada, con la elegante letra de Beatriz. ¿Quieres volver a ver a tu hijo? Ven a donde todo comenzó. Ven sola o el bebé sale herido, nada de policía». Las manos de Inés temblaban. ¿Dónde todo comenzó? ¿Qué significa eso? El rostro de Javier palideció. «El club, la noche en que te dejé. Ahí es donde Beatriz y yo nos conocimos. Voy contigo», dijo Inés con firmeza. «No, ella dijo que viniera sola. Él es mi hijo». La voz de Inés temblaba de emoción. «Lo llevé en mi vientre durante 9 meses. Lo crié sola durante 2 años. No me voy a quedar aquí mientras esa mujer tiene a nuestro bebé». Javier miró a su esposa, la mujer a la que había herido, la mujer que había encontrado, la fuerza para perdonarlo, la madre de su hijo. Sabía que no había manera de discutir con ella ahora. Mientras conducían por la noche lluviosa, Inés llamó a su hermana Ana. «Si no tienes noticias nuestras en 1 hora, llama a la policía. Diles todo». El Red Velvet Club se veía diferente ahora, más oscuro, más sórdido. El letrero de neón parpadeaba débilmente bajo la lluvia. Adentro, la sala principal estaba vacía, excepto por una figura sentada en la barra. «Sabía que lo averiguarías», dijo Beatriz, sin darse la vuelta. Llevaba el mismo vestido rojo de la noche en que había seducido a Javier por primera vez. «¿Dónde está?», exigió Inés. «A salvo. Por ahora». Beatriz giró en su taburete, sonriendo fríamente. «Asombroso lo que el dinero puede comprar, ¿no? Incluso los guardias de prisión tienen su precio». «¿Qué quieres?», preguntó Javier. «¿Qué quiero?». Beatriz se rió amargamente. «Quiero los últimos 3 años de mi vida de vuelta. Lo tenía todo planeado. Casarme con el hombre de negocios rico, llevarme la mitad de su dinero en el divorcio, pero lo arruinaste al tener conciencia. ¿Dónde? ¿Está nuestro hijo?». Inés dio un paso adelante, su voz peligrosa. «Mi amigo lo está vigilando. Una llamada telefónica mía cada 15 minutos, o él lleva al bebé a algún lugar donde nunca lo encontrarás». Javier buscó en su billetera. «¿Cuánto?». «Oh, Jackie». Beatriz negó con la cabeza. «Ya no se trata de dinero, se trata de justicia. Ustedes dos tuvieron su final feliz. Ahora es mi turno.
De repente oyeron el llanto de un bebé desde arriba. «Mateo». Inés comenzó a subir las escaleras, pero Beatriz sacó una pistola. «No tan rápido», dijo. «Primero, Javier firma todo a mi nombre. La empresa, las casas, todo». «Bien», dijo Javier inmediatamente. «Lo que quieras, solo no lo lastimes». Pero Inés estaba mirando a su alrededor, su mente de contadora notando detalles. El club estaba oscuro, pero no vacío. Detrás de la barra, una luz de cámara de seguridad parpadeaba, y a través de la ventana vio coches de policía acercándose silenciosamente, con las luces apagadas. «¿Sabes cuál fue tu error, Beatriz?», dijo Inés con calma. «Nunca pensaste que podía ser más lista que tú». «Cállate», Beatriz agitó el arma. «Yo mando aquí». «No», sonrió Inés. «En realidad no. Mientras conducíamos aquí, le hice a Ana que llamara al dueño del club, el mismo que ayudó a la Guardia Civil a atraparte antes. Cada palabra que has dicho ha sido grabada. Y ese amigo al que le pagaste para que vigilara a mi hijo, trabaja para mí». Como señal, la puerta de arriba se abrió. El jefe de Inés, el señor Richardson, apareció sosteniendo a Mateo. «Recibí tu mensaje», dijo. «La Guardia Civil está afuera». «No». Beatriz se giró para correr, pero Javier la agarró del brazo. El arma se disparó. El disparo salió desviado. La policía irrumpió por todas partes. Mientras esposaban a Beatriz, ella gritó: «No pueden hacerme esto. Yo soy la víctima aquí». «La única víctima», dijo Inés, tomando a Mateo de manos, «del señor Richardson. Fui yo». Pero ya no. Más tarde esa noche, después de que la policía tomara sus declaraciones y Mateo estuviera sano y salvo dormido en su propia cama, Inés y Javier se sentaron en su viejo columpio del porche. «No puedo creer que hayas planeado todo eso», dijo Javier con admiración. «Aprendí de mis errores», respondió Inés. «Cuando me dejaste, no estaba preparada. Me prometí a mí misma que nunca más me volvería a tomar por sorpresa». Javier tomó su mano. «Lo siento mucho, Inés, por todo». «Lo sé». Ella apretó su mano. «Pero, ¿sabes qué? Si no te hubieras ido, no tendríamos a Mateo. A veces los errores más grandes de la vida nos llevan a nuestras mayores bendiciones. Esto significa…» Javier dudó. «Ya que técnicamente todavía estamos casados», Inés sonrió. «¿Me estás pidiendo que siga casada contigo, Javier García? Pido una segunda oportunidad. Una de verdad. No más secretos, no más darte por sentado. Solo nosotros, construyendo una vida juntos, criando a nuestro hijo». Inés se acercó. «¿Sabes qué? Creo que me gustaría eso». Adentro, Ana los observaba a través de la ventana, sonriendo al ver a su hermana y a su cuñado besarse. En la encimera de la cocina ya había comenzado a planificar su ceremonia de renovación de votos. Un año después, el patio trasero de la casa suburbana de Javier estaba lleno de flores y risas. Amigos y familiares se reunieron para ver a Inés y Javier renovar sus votos, con Mateo, de 2 años, como portador de mindos en anillos. «Cuando me enamoré por primera vez de Inés», dijo Javier en sus votos, «creí que sabía lo que era el amor, pero tuve que perderlo todo para entender que el amor verdadero no se trata de coches de lujo o casas grandes. Se trata de la familia, se trata de confianza, se trata de volver a casa». Inés, hermosa con un sencillo vestido blanco, se secó las lágrimas. «Alguien una vez me dijo que el verdadero amor da segundas oportunidades. Tenían razón, pero olvidaron mencionar que el verdadero amor también te hace más fuerte, más sabia y lo suficientemente valiente como para luchar por lo que importa». Mientras se besaban, Mateo aplaudió y todos vitorearon. Javier García, el hombre que alguna vez pensó que necesitaba más que su vida simple, finalmente entendió que siempre había tenido todo lo que necesitaba. Y en una celda de prisión muy lejos, Beatriz Reynolds leyó sobre su felicidad en un periódico. Lo destrozó y se dio cuenta de que algunas personas obtienen exactamente lo que merecen, tanto bueno como malo. Fin.